Vamos a entrar con el análisis, con sus implicaciones a nivel nacional. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor español, es profesor en la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, periodista, analista internacional, nos acompaña desde Irlanda. Profesor Casado, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Primero, lo que ya planteábamos antes de la pausa, a manera de interrogante, y lo dejábamos allí para toda nuestra audiencia, ¿qué implicaciones tiene para el gobierno a nivel nacional estas elecciones de este domingo? Más de 6 millones de personas, de andaluces y andaluzas que van a las urnas según ese padrón electoral, teniendo en cuenta que el Partido Socialista Obrero de España, el PSOE, es gobierno y han hecho una cantidad de cosas por tratar de ganar, pero las encuestas parece que no les dan. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver que pareciera que hay un cambio de ciclo en la política española. Las últimas elecciones autonómicas en varias comunidades autónomas, como Madrid o como Castilla y León, pues han dado como resultado que el PP gobierne. Y en el caso de Castilla y León, pues incluso desbancando al gobierno del PSOE. En el caso de Andalucía es todavía más grave porque es el feudo que siempre se ha mantenido bajo control socialista desde el año 82. Es decir, durante una gran cantidad de décadas era, independientemente de los avatares en el resto del territorio español, era un feudo del PSOE. En las últimas elecciones del año 2018 también ganó las elecciones el Partido Socialista, pero una coalición Ciudadanos y PP, avalada también con la abstención de Vox, dio lugar a que hubiera un cambio de gobierno. En este caso pareciera que por primera vez en su historia el PP va a superar al PSOE en Andalucía. Y esto de alguna manera pues marca una diferencia también en lo que es la historia andaluza, pero probablemente cuál es la pauta y el ciclo que se va a producir a partir de este momento en España. Compromete a Sánchez, que obviamente ve que pese a que ha hecho una serie de medidas sociales para que la pandemia, la crisis provocada por la guerra, pues golpee lo menos posible en la población, en realidad lo que hay es una derechización social junto con una derechización mediática en el territorio español. Y una de las preocupaciones que siempre subyace es qué pasa con la extrema de la extrema derecha, con Vox. Si el Partido Popular, ¿qué escenario ve usted previsible, profesor? No logra la mayoría de escaños, necesariamente tendrá que negociar con Vox para hacer gobierno. ¿Qué cree usted? Si atendemos a las encuestas, que en muchas ocasiones pues sabemos que se equivocan, pero en principio los sondeos de opinión lo que reflejarían es un escenario en el cual el PP gana claramente las elecciones porque fagocita a un Ciudadanos que desaparece de la escena política andaluza, pero que al mismo tiempo sigue creciendo Vox. Habrá que ver si se produce un techo o no de Vox en estas elecciones andaluzas. Recordemos que en las últimas elecciones pues se quedó a 300.000 votos del PP, pero en las últimas elecciones nacionales sacaron prácticamente el mismo resultado en Andalucía, aunque no se vio reflejado después en el número de escaños por cómo se repartieron los votos en el resto del territorio nacional, pero lo que ya ha dicho Vox es que no va a darle el apoyo al gobierno como ocurrió en las anteriores elecciones, es decir, no se abstendría, sino que, al igual que ha ocurrido ya en el caso de Castilla y León, que ha sido el primer proyecto piloto, van a exigirle al PP que formen una coalición de gobierno, es decir, Vox entraría dentro del gobierno de Andalucía y tendría cargos de representación al mismo tiempo que deberán de llegar a un consenso en cuanto al programa político que van a aplicar. Ya sabemos que Vox, lo más importante, los puntos que le otorgan una identidad a este partido, pues son ir en contra de la migración, en contra de los derechos de las personas homosexuales, en contra de los derechos también o de los movimientos feministas y un hipernacionalismo que rechaza cualquier atisbo de independentismo o de soberanismo en el territorio español, ¿no? Entonces, ese tipo de puntos, y esto por supuesto también tiene consecuencias en los programas de educación, en los programas sociales, en las leyes migratorias. Entonces, estos son los puntos a los cuales tendrá que acordar el PP para poder formar un gobierno, porque Vox no va a permitir que se gobierne sin ellos dentro. Y con todas esas condiciones, lo escucho, profesor, y uno se pregunta si
Esto es lo que está pasando, y me refiero ya a nivel nacional con la población, cuando usted se refiere que se ha derechizado la concepción política de la población, pero también de la población española, por supuesto. Pero uno se pregunta, ¿cuál ha sido el gran asunto, el gran punto, el asunto clave para que esto suceda en el país? Bueno, son varias las causas y después también hay que analizar a España según los territorios. Los territorios en los que existe una menor identidad nacional, regional, pues vemos que en realidad hay un importante crecimiento incluso de la izquierda. Es decir, en las últimas elecciones en Galicia, con ya Sánchez en el gobierno nacional, en el que, por cierto, el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, hizo el sorpaso al Partido Socialista, pues ahí vemos que aunque el PP tiene una mayoría absoluta, pero también vemos una cierta vigencia y una situación vibrante de las fuerzas de izquierdas. En Cataluña ocurrió lo mismo, fue el Partido Socialista Catalán el partido más votado cuando desapareció de la escena política Ciudadanos. Sin embargo, en las elecciones de Madrid, en las de Castilla y León y ahora en Andalucía, que serían regiones en las que en principio pues no hay un sentimiento soberanista como en las anteriores, pues está arrasando el PP. Y hay varias causas para analizar este tipo de viraje hacia la derecha que se está produciendo, ¿no? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Andalucía la exclusión social se incrementó entre el año 2018, es decir, durante el gobierno del PP, en un 36%, pasó de un 19 a un 26%, ¿no? Lo cual es un incremento muy importante. Uno de los asuntos que es muy importante analizar es cómo funciona también la derecha mediática. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en Andalucía, los medios de comunicación públicos están en manos del PP, pero es que además también están en manos de la derecha los medios privados que existen en el territorio español. Entonces, en ese sentido, hay un clarísimo pensamiento favorable a las políticas del Partido Popular, ocultando también cualquier tipo de crítica a su gestión. En ese sentido, pues hay un pensamiento único y hay clarísimamente un proceso de propaganda que tiene una incidencia en la población. Pero después también existe un desencanto generalizado con la política, sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Por ejemplo, en las últimas elecciones, en las del año 2018, que es cuando por fin, o después de 4 décadas, pierde el poder el Partido Socialista, la abstención se incrementó, siendo en los segundos comicios en las que se produjo una mayor abstención, que llegó al 44% del electorado andaluz. Eso hizo, o según los cálculos del Partido Socialista, que se perdieran 400.000 votos. Y esto también lo vemos localizado incluso por sectores sociales. El 10% de la población más pobre, la abstención es muchísimo mayor que en el 10% de la población más rica. Es decir, y en ese espectro entre el 10% más pobre y el 10% más rico va cada vez incrementándose, disminuyendo la abstención. Es decir, mientras que en el 10% más pobre, que en principio son las personas identificadas con los partidos de izquierda, la abstención supera el 50%, en el 10% más rico el 30%. ¿Qué ocurre? Que entonces el electorado de derecha es un electorado que se moviliza de forma muy disciplinada el día de las elecciones, mientras que en el electorado de izquierda lo que cunde normalmente es la demovilización política, y de ahí que también los resultados siempre perjudiquen a las plataformas de izquierdas. Claro, y la derecha y la extrema derecha que mantiene su voto duro, entre otras cosas, además un voto muy ligado a sectores empresariales con sus intereses particulares. Hace algunos días, a propósito, profesor, de lo que usted nos dice sobre los medios de comunicación, cómo operan además como unos actores políticos que bien conocemos cómo lo hacen para el caso de Andalucía, tenían muchos titulares diciendo que los socialistas tenían que ceder terreno para que Vox no avanzara. ¿Será que eso? Y bueno, los socialistas decían que jamás, que ellos no iban a ceder ningún tipo de terreno, que iban a continuar en la contienda electoral. ¿Cree usted que eso también fue usado en contra del PSOE? Hombre, por supuesto, ¿no? Lo que se trata de obligar es que el gobierno del PP, de Juanma Moreno, actual presidente de la Comunidad de Andalucía,
pueda gobernar en solitario. El actual gobierno con Ciudadanos ha sido muy cómodo, ¿no? Porque simplemente Ciudadanos se ha diluido dentro del gobierno del PP, y de ahí que los resultados hagan que consiga en el mejor de los escenarios solo un escaño esta formación política. De alguna manera, pues sí, se quiere obligar al PSOE a abstenerse para de alguna forma culpar al PSOE de que el PP se pueda llegar a haber obligado a pactar con Vox. De todas formas, hay en términos generales una derechización del espectro político, incluso a lo interno de los distintos partidos. Si vemos también cómo se ha ido comportando el electorado, hay cada vez una tendencia de trasvase de votos desde la izquierda más izquierda al PSOE, del PSOE al PP y del PP a Vox. Es un poco la tendencia que se está viviendo en Andalucía, y que lo hemos visto claro entre las elecciones del 2018 y de acuerdo a lo que están reflejando los sondeos, pero también es lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Parece que también Vox, que parecieran cuando se les escucha una caricatura de la política, una especie de significante vacío, que repiten una serie de consignas de manera poco reflexiva, parece ser que ese tipo de consignas en una población cada vez más depolitizada y que ve cómo su estado de bienestar se desvanece, han logrado conectar con también las clases más desfavorecidas. Y esto quizás es lo más grave. No solamente hay una capacidad de Vox de conectar con las clases medias altas o altas, que también apelan pues al estómago, en el sentido de a los toros, a una cultura también de rechazo de lo que serían los procesos nacionalistas, sino que incluso también entre la clase obrera hay un desencanto que da lugar a que frente a una democracia o una socialdemocracia que ya no es funcional, empiecen también a buscar una alternativa en estos partidos de derecha. Lo hemos visto con Donald Trump en Estados Unidos, lo vemos a lo largo y ancho de toda Europa, veamos también cuál ha sido el proceso del crecimiento de Le Pen en Francia, incluso en los países nórdicos, y lo hemos visto también incluso con Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, en ese sentido, tampoco ha quedado aislada España en ese proceso de derechización como síntoma de una democracia liberal que no da para más, que el desgaste pues es claro y notorio, y se ve traducido en la aspiración y en el crecimiento exponencial paulatino de estas formaciones de ultraderecha. Que van creciendo en la medida que se miden en nuevos procesos electorales. Usted hablaba de esto y bien recordaba, por ejemplo, el pasado proceso en Francia con Marine Le Pen, en las bases sociales que eran sectores campesinos, sectores rurales, que sobre todo tenía ahí ella ese voto seguro. Brevemente, profesor, para despedirlo, y en tanto el Partido Socialista Obrero de España en la coalición con Unidas Podemos, pues entonces, ¿de qué va? ¿Cuánto le queda de izquierda y cuánto le queda, o digamos, de progresista, en tanto todo este escenario que estamos viendo? Bueno, el Partido Socialista nunca ha sido muy progresista, es decir, desde que incluso el gobierno en el año 82 de Felipe González traiciona la promesa de no entrar en la OTAN, eso ha dado lugar a que cada vez haya sido más errática o menos de acuerdo a los... tengamos en cuenta que el PSOE en el año 80 era un partido que se autodefinía como leninista, ¿no? Marxista-leninista. Entonces, bueno, de ahí a lo que hoy en día es el PSOE, pues es una mofa. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, también vemos a Sánchez que se plega completamente a los postulados de la OTAN, y que, por ejemplo, pues también se ve obligado o acepta sin ningún tipo de problema incrementar el presupuesto en defensa en un 2% del PIB para cumplir con el mandato de la OTAN, lo cual eso se va a traducir también clarísimamente en recortes sociales, porque de algún lugar habrá que sacar el dinero. No obstante, lo que es cierto es que tampoco ha logrado comunicar todas las políticas que se están haciendo en España precisamente para que no haya medidas de shock o la aplicación de paquetazos neoliberales que sean todavía mucho más graves o que tengan una mayor incidencia en el bienestar de las familias, y tratar de hacer un cordón en torno sobre todo a quienes están en una situación más vulnerable. Gracias también a que hay una coalición con los partidos de izquierda que impulsan que el gobierno del Partido Socialista sea más de izquierda de lo que le gustaría ser. Aún así, no se logra, por la situación de crisis en la que se vive, percibir de esta manera por una población que cada vez, como decía, está
más derechizada y que va a buscar, en la situación en la que se están viviendo, pues alternativas en partidos de derecha. Veamos también cuál va a ser el desenlace, porque a la hora de evaluar una región como Andalucía o como Madrid o como Castilla y León, que son centralistas, por decirlo de alguna manera, es distinto a cuando la lid electoral es a nivel nacional y es compensado por las regiones del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, en donde los partidos de izquierda pues también tienen una importante fuerza y además son conscientes los partidos nacionalistas de estas regiones que la llegada del PP sería desastrosa porque probablemente se llega a un nivel de conflictividad como la que ya se vio en el pasado, cuando hoy en día, por ejemplo, sabemos que España tiene incluso o presos políticos o perseguidos políticos fuera del territorio español. Entonces, habrá que ver cómo se configura ese escenario cuando las fuerzas a tomar en consideración sean las de todo el territorio nacional. Pero desde luego, en las Sí. regiones más centralistas hay un avance clarísimo del Partido Popular. Muchas gracias, profesor, por ese análisis profundo e interesante. Quedamos muy pendientes de los resultados del próximo domingo. Vamos a ver qué sucede. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Adriana.